Ok, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la clase de gestión de instituciones. Según nuestro calendario, la próxima semana es semana de exámenes. Cuando nosotros ya tengamos el calendario de los días en que se va a aplicar cada examen, se los daremos a conocer, pero tenemos entendido que ya en la otra semana pues iniciamos los exámenes de parcial. Hasta ahorita, entonces, en esta clase, nosotros solo hemos visto un tema relacionado entonces con la introducción al sistema financiero. Lo primero que vimos fue qué era gestión de instituciones y los tipos de instituciones en que se clasifica. Ahí vimos que hay instituciones bancarias y no bancarias. Y luego ya entramos a la parte de las instituciones bancarias. En ese tema es donde estamos ahorita, del anterior, cuando ya vimos lo que era el sistema financiero, los activos y los intermediarios, pues ya hicimos una prueba con esa información y tenía un valor de 18 puntos. Entonces ahorita nosotros estaríamos aplicando la segunda prueba con el nuevo tema que es la historia de los bancos y la historia de la moneda. Con esto entonces nosotros estaríamos finalizando nuestro primer parcial. Aparte de la tarea que tenían que entregar hoy, que esta la voy a revisar más tarde para ver si ya todo el mundo la envió, nos quedaría pendiente una tarea más, siempre del mismo tema de historia de los bancos y de la moneda, y ya se los envié por Classroom, así que estén pendientes, ¿verdad? De la tarea que ya la asigné y les quedaría para la próxima semana. Ahí está la fecha y la hora máxima para enviar la tarea. Traten de enviarla antes de esa hora para que no haya problema, ¿verdad? Con respecto a la puntualidad. Entonces, vamos a ver lo relacionado con la historia de los bancos. La información que yo les envié, entonces, era para que ustedes llenaran una evaluación, lo más importante sobre el tema, pero siempre ustedes deben de leer todo lo relacionado con las hojitas que les mandé para que no haya problemas después con el examen, ¿verdad? De que me digan que estudiaron únicamente de la evaluación del tema. Hay que leer todo lo relacionado con ello porque hay algunas cosas que son importantes también y que de repente pues no aparecieron aquí en el trabajo de clase que ustedes hicieron. Así que no es que se van a limitar a estudiar únicamente la guía que hicieron, sino que hay que estudiar todo lo relacionado con el tema de la historia de los bancos. Entonces, entrando ya al tema de la historia de los bancos, para empezar, lo primero que ustedes tenían ahí eran varios conceptos sobre lo que es banco. Habían 4 conceptos y en la primera pregunta de completación pues estaba relacionado con el concepto el concepto número 3, número 4, donde nos dice que los bancos son empresas que poseen capitales propios y de terceros y que emplean esos recursos en diversas especies de operaciones peculiares al comercio del dinero con el objetivo del lucro. Obviamente nosotros sabemos que los bancos son entidades financieras, porque ya lo habíamos visto desde anteriormente, ¿verdad? Entonces, esas entidades financieras, el objetivo que ellos tienen es obtener ganancia o lucro. Permítanme que me están escribiendo aquí que quieren entrar, pero yo no tengo a nadie. Así me espera. Sí, ya. Ok, entonces, las empresas o los bancos poseen capital propio porque para empezar, toda empresa necesita que los socios aporten capital. Entonces, una parte del dinero que ellos prestan es dinero propio.
pero también posee capital de terceros, porque cuando las personas que quieren ahorrar su dinero lo llevan al banco, obviamente el banco no lo va a tener guardado en una bóveda, ¿verdad? O lo va a enviar a otro lugar para que se guarde el papel. Si no, no les serviría a ellos de nada estar únicamente ofreciéndoles una tasa de interés por el dinero que ellos tienen guardado. Automáticamente nosotros sabemos que nuestro dinero pasa a manos de otra persona, ¿verdad? Y que lo prestan a intereses más altos para que los que salen beneficiados, pues obviamente sea el banco, ¿verdad? Para que tenga dinero, obtenga una ganancia con el dinero de los intermediarios. Entonces, ese era el concepto de bancos. Hay otros conceptos aquí. Como les digo, tienen que estudiar todos los conceptos para que no haya ningún problema con respecto a la prueba que ustedes van a tener. Que entonces aquí dentro de otro concepto aparece que toda entidad privada o pública que se dedique en forma habitual y sistemática a negocios de préstamos de fondos obtenidos del público en forma de depósitos, bonos, títulos u otras obligaciones de cualquier clase serán considerados como institución bancaria. O sea que aquella persona entonces que se dedica al préstamo, a prestar fondos que son obtenidos de otras personas, entonces son consideradas también instituciones bancarias, ¿verdad? Dentro de esas, pues ya ustedes más adelante van a ver la lista de instituciones que también se dedican a prestar dinero y que lo obtienen de terceras personas. Bien, después tenemos en la número 2, nos dice, es el año en que inicia la primera etapa de la banca hondureña. El año entonces en que inicia la primera etapa, porque la banca hondureña se divide en 2 etapas. La primera etapa entonces inicia en el año 1888. Eso es lo que ustedes tienen que tener en su evaluación de la unidad. Entonces en Honduras se divide en 2 etapas. La primera etapa entonces inicia en 1888 y la segunda etapa inicia en 1950. Eso significa que de 1888 hasta 1948, menciona ahí, ocurrieron varias cosas, ¿verdad? Pero todo eso es considerado dentro de la primera etapa. Luego, desde 1950 en adelante, pues hace referencia a la segunda etapa de la historia de los bancos en Honduras. Luego entonces nos menciona cuál fue el banco que se fundó en La Ceiba con capital extranjero y con el privilegio de emitir papel moneda. En este caso estamos hablando de Banco Atlántida, que dentro de la primera etapa les menciona ahí, ¿verdad? Que fue uno de los bancos o el primer banco que funcionó en el país. El auge bancario en Honduras hace referencia, obviamente, o está relacionada directamente con las plantaciones de banano que hubieron en toda la zona norte y obviamente por el mismo auge del banano, ¿verdad? Pues da inicio o se ve la necesidad de fundar un banco. Este banco, que es Banco Atlántida, no inicia con dinero de socios hondureños. Tampoco habían ningún hondureño relacionado con la fundación de este banco, ¿verdad? Sino que es un banco extranjero que viene a manejar pues los fondos relacionados con las plantaciones de banano que se dan en la zona norte. Y por eso precisamente es que ese banco da inicio en La Ceiba, porque era en toda la zona donde estaba relacionada las plantaciones de banano. Entonces ese es el primer banco que funcionó y que tuvo el privilegio de emitir papel moneda, ¿verdad? Porque nosotros no teníamos ningún sistema bancario ni teníamos ningún banco central que manejara el dinero
de ninguna zona del país, ¿verdad? Luego en el número 4 nos dice año en que se organiza el verdadero sistema bancario nacional con asesoramiento técnico del Fondo Monetario Internacional. Esto ya es la segunda etapa, que es en el año 1950. Ya en ese momento entonces sí hay asesoramiento de organismos internacionales y da inicio la etapa de organización del sistema bancario verdadero. O sea, anteriormente a eso hubieron funcionamiento de banco, algunos los bancos que funcionaron como banco central y los que manejaban los fondos, pero no había un sistema bancario relacionado para todo el país, sino que en esto se manejaba únicamente en la zona norte, ¿verdad? Entonces eso fue en el año 1950 donde inicia la segunda etapa. Van revisando ustedes ahí si lo tienen bueno, ¿verdad? Para que también revisen si está correcta la guía que les enviaron. Sí, profe. Ok. Luego nos menciona nombre con que se fundó inicialmente Banadesa. Bueno, Banadesa, que ahora lo conocemos como Banadesa, y si ustedes más adelante vamos a ver, ya cuando entremos al sistema financiero actual, van a ver ustedes que el problema que está ocurriendo con Banadesa, que actualmente está en quiebra, ¿verdad? Y que posiblemente va a salir ya de funcionamiento, o hay que esperar a ver qué es lo que nos dicen que va a ocurrir con este banco, pero Banadesa, que esto es una sigla, ¿verdad? Que su nombre real es Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, no inicia con este nombre real de Banadesa, sino que se le conoció inicialmente como Banco Nacional del Fomento. Entonces ese es el nombre con el que se inicia o con el que da inicio Banadesa al principio, cuando ya le colocan su nombre, pues entonces se llamaba Banco Nacional del Fomento y ya luego pasa a ser Banadesa. En la número 6 nos dice banco de segundo piso del gobierno que actúa como complemento del sistema financiero nacional. También esto más adelante cuando veamos todo el sistema financiero y cómo está organizado, vamos a ver qué significa esto de banco de segundo piso, porque toda la banca, en realidad, todos los nombres de los bancos que nosotros conocemos, a esos bancos nosotros les decimos bancos de primer piso. Pero también existen los bancos de segundo piso que no se encargan de prestar directamente a la población, sino que también tienen dinero de ahorrantes y que prestan, pero no prestan directamente al público. Entonces, a este banco de segundo piso que hace referencia aquí, se llama Banprovi. Ese es un banco de segundo piso porque no presta directamente a todo el público en general, pero sí tiene dinero de ahorrantes y sí hace préstamos, pero lo hace a través de la banca privada, ¿verdad? No lo hacen ellos directamente los préstamos, sino que el dinero o los fondos de Banprovis se pasan a otro banco y otro banco entonces es el que maneja los fondos, hace los cobros, pero al final el banco de segundo piso es el que da el dinero, ¿verdad? Les traslada esos fondos a la banca privada. Por eso se le llama banco de segundo piso. El lugar donde se acuñan piezas metálicas en el templo de Juno Moneta. Eso está dentro de la historia que tienen que leer, ¿verdad? Todo lo que es la historia de la moneda. Para empezar, nosotros tenemos que recordar, lo hemos visto en varias clases, que la moneda en sí, no iniciamos el intercambio con moneda, sino que el intercambio lo iniciamos con el trueque. Lo primero que se hizo fue hacer trueque, ¿verdad? Cambiar una cosa que queríamos por otra. Pero eso traía el problema de que si no nos parecía las cantidades que queríamos cambiar o no nos parecía lo que nos querían dar a cambio de lo que nosotros queríamos, entonces había problemas, ¿verdad? Y así fue como da inicio el cambio por otras cosas. También
aparte del trueque, después vino la sal. La sal se consideraba un medio de intercambio y por eso de ahí se deriva la palabra salario. Entonces, también antes de que hubiese moneda, también hubo intercambio por medio de la sal. Después ya iniciamos con cambio a través del oro, que durante mucho tiempo el respaldo fue el oro, ¿verdad? Pero como son metales preciosos y obviamente los metales tienden a que, a que no se van a escasear en algún momento, ¿verdad? Entonces después ya se decide trasladar, hacer el respaldo de una moneda a través del oro. O sea, que todo lo que tenía, todo lo que la circulación que había en el país se respaldaba a través del oro. Entonces, de ahí nos pregunta en este caso, ¿verdad? ¿Dónde fue? ¿En qué lugar se acuñaban las piezas metálicas en el templo de Juno Moneta? Esto fue en Roma, ¿verdad? En Roma fue el lugar en donde se acuñaron las piezas metálicas y en el lugar en donde se dio fue en el templo de Juno Moneta, que precisamente ahí también les menciona, ¿verdad? Quién era Juno Moneta y que de ahí de esta palabra, de moneta, se deriva la palabra moneda, que es también lo que usamos, ¿verdad? Luego tenemos en la número 8, los mercaderes que hacían transferencias de préstamos y cambios de moneda en una mesa baja o banca dieron origen a los nombres de banca, banco y banquero. O sea, de ahí es en realidad de donde surge la palabra banca, banco y banquero. Esto hace referencia entonces que antes era en la plaza, ¿verdad? Cuando inicia en realidad el movimiento de préstamos y todo eso se hacía en la plaza, se reunían los mercaderes y hacían préstamos a las personas que se encargaban de hacer comercio, que iban a otros países y que llevaban a ofrecer sus mercancías, ¿verdad? Casi siempre era relacionado con alimentos. Entonces, estas personas prestaban dinero, lo que hacían era prestarle dinero a la persona que iba a hacer el viaje y cuando regresaba, pues esta persona le devolvía el dinero que le habían prestado y también les pagaban una comisión por el dinero. Entonces de ahí vienen los términos banco, banca y banquero. O sea, la persona a la que prestaba el dinero, entonces era el banquero, ¿verdad? Y vienen precisamente de ahí porque lo que hacían era llevar una banquita, una mesa baja, dice, un banquito donde se sentaban y ahí era donde hacían sus negociaciones. Luego tenemos palabra de donde se origina la palabra dinero. Se deriva de la palabra denario. Denario entonces es de donde proviene la palabra dinero. Luego tenemos que fue en Comayagua en 1831 el lugar en que se estableció la Casa de la Moneda de 1/4, 1/2, 1 y 2 reales de plata y de oro. Esto es dentro de la historia de nuestro país, ¿verdad? En Honduras. Hubo una Casa de la Moneda que estuvo funcionando en Comayagua. Luego tenemos en la número 11 que el nombre del sistema que se adoptó por decreto del doctor Marco Aurelio Soto en 1879. Se llama Sistema Monetario Decimal. Ese fue entonces el sistema que se adoptó. Fecha en que se le dio nombre a nuestra moneda nacional fue en 1926. Y la fecha en que se fundó Banco Central y se retiró el dólar de circulación fue en 1950 en el gobierno de Juan Manuel Gálvez. Eso era la parte de completación. En la parte de numeración nos preguntan las 2 mociones que se presentaron al Congreso para darle nombre a nuestra moneda. Solo se presentaron 2 mociones, ¿verdad? Una que nuestra moneda se llamara Morazán
y la otra era que nuestra moneda se llamara lempira. Y obviamente nosotros sabemos que la que ganó fue la de lempira. En Honduras, cuando vinieron los españoles, trajeron las siguientes monedas: reales, maravedín, doblones, castellones y ducados. Esas eran las monedas que traían los españoles, ¿verdad? Y que al venir acá, pues las trasladaron con ellos y se hicieron uso de esas monedas aquí también. Luego mencionen los primeros bancos en el mundo de los que se encuentran vestigios de operaciones bancarias. Ahí tienen que mencionar todos los que aparecen en la lista. Son 8, ¿verdad? Habla de el primer banco que se creó fue en Venecia en 1171, el Banco de Barcelona en 1349, Banco de San Jorge en Génova en 1409, Banco Salimberni en Florencia, Banco Bellapeca en 1539, Banco del Monte di Parchi di Sierra de Toscana, el Banco de Hamburgo y el Banco de Estocolmo. Esos son los bancos que les mencionan ahí. Y por último, entonces, aparecen las preguntas. ¿Cuáles son los nombres que recibieron las piezas metálicas acuñadas en el templo de Juno Moneta? Ok, entonces aquí nos dice que las piezas metálicas que se acuñaron en el templo de Juno Moneta se les llamó moneta, en España moneda, en Francia monnaie, en Inglaterra money y en Alemania moneten. Todo eso entonces de aquí es de donde se deriva la palabra moneda. ¿De dónde proviene la palabra dólar? Nos menciona que en Alemania se acuñaban monedas de plata y el pueblo la llamó Rallers, pasando a Estados Unidos con el nombre de dólar. De ahí proviene la palabra dólar, ¿verdad? ¿Y dónde se fundó la primera casa de la moneda y cómo se llamó esta? Bueno, eso es en Guatemala. En 1714 se fundó la primera casa de la moneda y la moneda se llamaba macacos. Era la moneda que se usó, ¿verdad? Y ya entonces ahí finaliza la historia de la banca y de la moneda. Agregando entonces los que les puse en Classroom, que tienen que hacer 2 cuadros, un cuadro sinóptico y un cuadro resumen para la próxima semana. Estudian entonces todo lo relacionado con la historia de la banca y la moneda. Y con eso entonces estaríamos haciendo la segunda prueba. Y con las tareas pendientes, que es la que voy a revisar hoy, y la que queda para la próxima semana, estaríamos finalizando con el acumulativo. Aparte de esto, entonces, también les quiero mencionar que hay un libro que quiero que leamos, que nos va a servir tanto en la clase de gestión de instituciones como en la clase de administración financiera. El libro se llama El hombre más rico de Babilonia. Nos habla de la creación de la moneda, nos habla de muchas cosas relacionadas con el tema de gestión de instituciones y también nos habla de términos financieros, de intereses y de liquidez, varias cosas relacionadas con administración financiera. Entonces, estuve preguntando para hacer pedido y porque el libro, solo pedir un libro cuesta como 200 lempiras.
Ustedes pueden buscarlo si quieren en las librerías, andan 200 lempiras. Pero me dijeron que me lo dejaban en 160 si hacía un pedido de más de 2 docenas, ¿verdad? Pero como en este caso también quiero yo que lo lean los de contaduría, entonces tal vez hacemos un pedido bueno para que nos lo den así en 160. El que lo tiene o lo puede bajar, no es necesario que lo pida, pero el que no lo puede bajar y no lo tiene o no lo puede conseguir, entonces sí tendríamos en estos días para que me digan si hacemos el pedido, que me digan quién lo puede comprar para hacerlo, ¿verdad? Porque quiero iniciar ya el segundo parcial con ese libro. Solo nos queda en la clase de gestión de instituciones, esta clase es poquito el tema, lo que tenemos que ver o desarrollar en el parcial. Entonces ya solo nos quedan 2 temas más por ver y por eso entonces quiero que veamos este libro, ¿verdad? Es interesante, les va a llamar la atención. No es un libro no es novela ni nada de eso, pero es un libro interesante. Tiene términos interesantes y cosas interesantes para la vida personal también, va con respecto al manejo de fondos. ¿Dudas? Porque ya se nos va a acabar el tiempo. No, solo que, o sea, para examen entonces tenemos que estudiar todo el contenido, no lo que tenemos en el cuaderno, sino que lo que envió en los Exacto, documentos. siempre léanlo, o sea, viene más relacionado a esto, pero por ejemplo, como les digo, los conceptos de banco, no solo hay uno. Entonces aquí en la evaluación aparece únicamente un concepto, entonces ustedes deben de leer todos los conceptos para estudiarlos y saber que no solo existe uno. De repente puede ser que en el examen les aparezca otro concepto diferente a este. Y con respecto a la historia, sí, también hay algunas cosas que aquí no aparecen, aunque en el resumen que yo les pido, de repente ahí también les puede ayudar. O sea, si estudian el resumen que yo les estoy pidiendo en la segunda tarea, más la evaluación de este tema, entonces ahí sí creo que quedaría cubierto todo el contenido. Ok, solo esa era la duda. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, entonces, ya con esto creo yo que estamos listos para la prueba de la próxima semana. No les puedo decir qué día porque todavía no nos han mandado el calendario, pero vamos a estar pendientes, ¿verdad? De qué fecha nos dan. Y igual con administración financiera hay que estar pendiente. Ahí nos falta otro tema que es las razones financieras, las razones de endeudamiento nos queda pendiente todavía. En esta semana lo tenemos que ver obligatoriamente y también entonces la tarea tendría que ser para la próxima semana. Posiblemente el próximo viernes estaría ya de que tendrían que estar lista ya la tarea de administración financiera. ¿Nada más? Bueno, nos vemos entonces